Bienvenidos, amantes de las estrellas turcas. Aquí en el canal Estrelladas Turcas, nos complace presentarles una noticia fascinante que seguramente cautivará a todos los fanáticos de Kerem Bürsin y los amantes de la historia. No se pierdan este emocionante viaje a través del tiempo y las conexiones más inesperadas. Suscríbanse ahora para no perderse ningún detalle. Descubre el increíble vínculo entre Kerem Bürsin y la realeza española que te dejará boquiabierto. Kerem Bürsin, el atractivo actor turco que ha cautivado a millones de espectadores con su carisma y talento, tiene una conexión histórica sorprendente con la realeza española que pocos conocen. Esta increíble revelación une dos mundos aparentemente distantes en una trama digna de una épica novela. Remontémonos al siglo XVI, cuando el Imperio Otomano se encontraba en su apogeo y su influencia se extendía por gran parte de Europa y el Mediterráneo. En aquella época, los lazos entre las potencias europeas y el vasto imperio eran complejos, oscilando entre la diplomacia y los enfrentamientos. Fue en este contexto histórico que un personaje clave entró en escena, un príncipe otomano cuyo destino estaba entrelazado con la corona española. Este príncipe, cuyo nombre ha sido borrado de los anales de la historia, era hijo del sultán Selim II y había sido tomado como rehén en una edad temprana por las fuerzas españolas. A pesar de su cautiverio, el príncipe recibió un trato privilegiado en la corte española, donde fue educado en las tradiciones y costumbres de la realeza cristiana. Sin embargo, su corazón nunca olvidó sus raíces otomanas, y esta dualidad cultural lo convirtió en un puente entre dos mundos. Con el paso de los años, el príncipe cautivo se ganó el respeto y la admiración de la corte española, incluso llegando a establecer lazos de amistad con algunos miembros de la realeza. Su historia es un testimonio conmovedor de la capacidad humana para trascender las barreras culturales y forjar vínculos duraderos. Pero la conexión entre Kerem Bürsin y este príncipe otomano no termina ahí. Según los registros históricos recientemente descubiertos, el actor turco desciende directamente de este linaje real, compartiendo un vínculo sanguíneo con aquel príncipe cautivo que una vez caminó por los pasillos de los palacios españoles. Esta revelación asombrosa no solo arroja luz sobre las intrincadas relaciones entre el Imperio Otomano y España en aquella época, sino que también nos recuerda la riqueza de nuestras raíces y la forma en que las historias individuales se entrelazan con los grandes acontecimientos históricos. Imaginen la emoción que debe sentir Kerem Bürsin al descubrir esta conexión con un pasado tan extraordinario. Seguramente, este descubrimiento lo llenará de orgullo por sus raíces y le dará una nueva perspectiva sobre su propia identidad como actor y como persona. Pero esta historia no es solo un asunto de linaje y conexiones familiares. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural y de valorar la diversidad que enriquece nuestras sociedades. Después de todo, somos el resultado de una intrincada red de historias entrelazadas, cada una con su propia belleza y significado. Ahora, permítanme sumergirlos aún más en los intrincados detalles de esta fascinante historia que une a Kerem Bürsin con la realeza española. Prepárense para un viaje emocionante a través del tiempo y los avatares de la historia. El cautiverio del príncipe otomano en la corte española no fue una simple medida política o un acto de venganza. En realidad, formaba parte de una estrategia diplomática más amplia que tenía como objetivo establecer lazos y garantizar la paz entre los dos imperios rivales. En aquella época, era común que los hijos de los líderes enemigos fueran tomados como rehenes para asegurar el cumplimiento de los tratados y acuerdos. Sin embargo, en el caso de este príncipe otomano, su estancia en la corte española adquirió un carácter único. Los reyes españoles, conscientes de la importancia de mantener buenas relaciones con el poderoso Imperio Otomano, decidieron brindar al príncipe una educación excepcional. Le asignaron tutores de renombre que le enseñaron no solo las costumbres y tradiciones españolas, sino también las artes, las ciencias y la diplomacia. A medida que crecía, el príncipe cautivo demostraba una inteligencia y una curiosidad insaciables, absorbiéndolo todo como una esponja. Su mente ávida de conocimiento lo llevó a dominar varios idiomas, incluyendo el español, el latín y el griego, además de su lengua materna otomana. Pero a pesar de su inmersión en la cultura española, el príncipe nunca olvidó sus raíces. En los momentos de soledad, solía recitar poesías otomanas y practicar las tradiciones de su pueblo, manteniendo viva la llama de su identidad. Esta dualidad cultural lo convirtió en un puente único entre dos mundos aparentemente irreconciliables. Su comprensión de ambas culturas le permitió actuar como un intermediario valioso, facilitando la comunicación y el entendimiento entre los diplomáticos españoles y otomanos. Con el tiempo, el príncipe cautivo se ganó el respeto y la admiración de la corte española. Su comportamiento noble,
su inteligencia aguda y su capacidad para adaptarse a las costumbres locales lo convirtieron en un invitado distinguido en los círculos más selectos de la realeza. Se cuenta que incluso llegó a establecer una amistad cercana con el príncipe heredero español, con quien compartía una pasión por la literatura y las artes. Juntos, pasaban horas sumergidos en discusiones filosóficas y explorando los secretos del conocimiento. Pero la vida del príncipe otomano no estuvo exenta de desafíos y momentos de tensión. A pesar de su estrecha relación con la corte española, siempre existía la sombra de la desconfianza y la incertidumbre sobre su lealtad. En más de una ocasión, tuvo que enfrentar acusaciones y sospechas de parte de aquellos que temían que pudiera ser una amenaza para la seguridad del reino. Sin embargo, su comportamiento ejemplar y su compromiso con la diplomacia eventualmente disiparon esas dudas. A medida que pasaban los años, el príncipe cautivo se convirtió en un símbolo viviente de la posibilidad de coexistencia pacífica entre culturas diferentes. Su presencia en la corte española representaba un puente tendido entre dos imperios poderosos, un recordatorio constante de que el diálogo y el entendimiento mutuo eran posibles. Fue así como este príncipe otomano, cuyo nombre se ha perdido en los pliegues del tiempo, dejó una huella indeleble en la historia. Su legado trascendió las fronteras y las épocas, convirtiéndose en un ejemplo inspirador de la capacidad humana para superar las barreras y forjar lazos duraderos. Y ahora, siglos después, esta historia ha resurgido de las profundidades del pasado para iluminar un vínculo inesperado con uno de los actores más aclamados de la actualidad, Kerem Bürsin. Según los registros históricos recientemente descubiertos, el talentoso actor turco desciende directamente de este linaje real, compartiendo un vínculo sanguíneo con aquel príncipe cautivo que una vez caminó. Así que, amigos espectadores, hemos llegado al final de esta cautivadora historia que une a Kerem Bürsin con la realeza española a través de un fascinante hilo histórico. Espero que hayan disfrutado de este emocionante viaje a través del tiempo y que hayan encontrado tan intrigante como yo esta increíble conexión. No puedo evitar imaginar la reacción de Kerem Bürsin al descubrir estos hechos históricos que lo vinculan con un príncipe otomano que cautivó a la corte española siglos atrás. Seguramente, este descubrimiento lo llenará de orgullo por sus raíces y le dará una nueva perspectiva sobre su propia identidad como actor y como persona. Esta revelación no solo arroja luz sobre las complejas relaciones entre el Imperio Otomano y España en aquella época, sino que también nos recuerda la riqueza de nuestras raíces y la forma en que las historias individuales se entrelazan con los grandes acontecimientos históricos. Después de todo, somos el resultado de una intrincada red de historias entrelazadas, cada una con su propia belleza y significado. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural y de valorar la diversidad que enriquece nuestras sociedades. Ahora es su turno de compartir sus impresiones y reflexiones sobre esta fascinante historia. ¿Qué les pareció esta increíble conexión entre Kerem Bürsin y la realeza española? ¿Cómo creen que este descubrimiento podría influir en su carrera y en su percepción del mundo? No olviden dejar sus comentarios a continuación y compartir este vídeo con amigos y familiares. Aquí en el canal Estrelladas Turcas, seguiremos explorando las historias más cautivadoras y sorprendentes del mundo del espectáculo turco. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Hasta la próxima aventura.